Muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de nuestra comunidad Women Leader in Tech. Ay, gracias. Ahí me están respondiendo que se escucha bien. Perfecto. Ahí nos pueden ir comentando en el chat también. Cualquier duda o pregunta la van dejando ahí y vamos a dar el espacio al final para responderles. Bienvenidos todos. Genial. Bien, bueno, mucho gusto a quienes no me conocen. Soy Catherine, soy Katy del equipo de marketing de Tsoft. Tsoft, ¿cierto? Una compañía tecnológica con presencia en Latinoamérica y España, donde trabajamos constantemente acompañando a las organizaciones en sus procesos de transformación digital, de innovación, codo a codo con todos nuestros clientes. Pero más allá de la tecnología, en Tsoft creemos profundamente que la transformación también ocurre en las personas y en las oportunidades que somos capaces de abrir dentro de la industria. Es por eso que hace un tiempo decidimos impulsar esta comunidad de Women Leading in Tech, que nace con un propósito muy concreto, que es generar espacios reales de conversación, aprendizaje, crecimiento para mujeres que trabajan y quieren desarrollarse en la industria tecnológica. En nuestros encuentros anteriores hablamos de liderazgo, de desarrollo profesional, de la toma de decisiones, la visibilidad dentro de las organizaciones y hoy quisimos dar un paso más allá, plantear un tema que muchas veces queda fuera de estas conversaciones, pero que es igual de importante. Y hablamos de la educación financiera, de la capacidad de tomar decisiones económicas informadas para todas nosotros, ¿sí? Y la realidad es que la educación financiera sigue siendo una brecha importante para muchas mujeres, incluso para profesionales exitosas en sus carreras profesionales. Por eso es que hoy quisimos abrir este espacio para hablar de finanzas, inversión y gestión del dinero desde una mirada clara, cercana y práctica. Así que quiero dejarlos como a modo de introducción con un video que refleja el propósito de nuestra comunidad. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de atreverse a hacer las preguntas correctas, de entender que la tecnología no solo resuelve, también desafía. Nos obliga a repensar cómo trabajamos, cómo lideramos, cómo decidimos. Hoy, liderar en tecnología no tiene que ver con cargos ni con títulos. Tiene que ver con presencia, con criterio, con la capacidad de conectar mundos distintos, la data y la intuición, la lógica y la empatía, la presión y la calma. No es fácil sostener todo eso al mismo tiempo, pero ahí está la fortaleza, en saber moverse entre lo técnico y lo humano, entre la velocidad y la pausa, entre el objetivo y el propósito. Porque nada de eso se hace sola, se construye en red, con otras que inspiran, que complementan, que empujan cuando falta aire. Una red que no compite, una red que contiene y amplifica. Women Leading in Tech nace de esa idea. Abrir espacio para hablar sin guión, para compartir lo que aprendimos, lo que aún estamos aprendiendo y lo que todavía no nos animamos a decir en voz alta. El futuro empieza cada vez que nos animamos a mirar distinto. Bienvenidos a Women Leading in Tech. Genial. Bien, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Como anuncios generales, como les decía al principio, si tienen dudas o preguntas durante la presentación de nuestra speaker, la pueden ir dejando en el chat o en las preguntas y respuestas. Nosotros al final de la sesión vamos a dar un espacio para responder cada una de sus preguntas. Esperamos que esto sea muy provechoso para ustedes. Y por supuesto, como todas nuestras sesiones, este webinar está siendo grabado para que después puedan reproducirlo a través de nuestra página tsoftglobal.com o compartirlo con sus equipos de trabajo. Esperamos que les guste la charla. Quiero presentarles a continuación a quien nos acompaña hoy. Cami es creadora de la comunidad Ahorrando con Cami. La pueden seguir ahí también en las redes sociales, donde comparte contenido, herramientas para entender mejor cómo ahorrar, invertir, tomar decisiones estratégicas, decisiones financieras con mayor claridad.
Cami es licenciada en Administración de Empresas y se ha convertido en una referente en educación financiera digital, ayudando a miles de personas a perderle el miedo a las finanzas y empezar a construir una relación más consciente con el dinero. Cami, ¿estás por ahí? Acá Ahí te estoy. veo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y te dejo aquí para que entonces nos puedas compartir tus tips. Dale, buenísimo. Gracias por la presentación. En sí, la realidad es que me gusta mucho esto que hago y gracias por el espacio. Me parece súper importante hablar de plata, ¿no? Que muchas veces uno dice que es tema tabú y a veces no se anima a hablarlo ni con amigos ni con familiares. Y creo que tener un espacio para sacarnos las dudas y saber como cuáles son los primeros pasos y eso es súper importante. En mi caso, previo a la presentación, les cuento rápidamente. Mi papá es economista, mi mamá es contadora, con lo cual desde que tengo 14 o 15 años que en mi casa me enseñan sobre las tarjetas, sobre la inflación, sobre el ahorro, sobre los gastos, como que realmente me di cuenta que era moneda corriente el hablar de estos temas y cuando fui creciendo me di cuenta que capaz hasta había amigas de mis estudios, de mi facultad, que no manejaban bien sus finanzas y ahí me hice la pregunta de decir, che, si de repente a una persona que estudió una carrera económica no le sale esto, ¿qué le queda a un abogado, un arquitecto, un médico, un ingeniero que no se dedica, digamos, a estudiar números o finanzas? Así que a raíz de eso surgió la segunda parte de la creación de contenido. Yo hace 8 años que trabajo como asesora en planificación financiera y hace 4 años que me lancé también en redes sociales para amplificar un poco. Y bueno, vi la necesidad justamente de la gente, no importa cuánto uno gane, siempre saber estos conceptos es importante, así que los felicito a todos los que se conectaron, espero que les sirva obviamente y como decía recién Catherine, al final va a haber un espacio de preguntas, así que la idea es que puedan ir mandándolas y demás para que les sirva. La idea es hacerlo siempre bien práctico y que no quede en teoría divertida, sino que uno pueda llevarse herramientas prácticas para mejorar a nivel financiero. Y en sí, bueno, y creo que ya se está viendo la presentación, por las dudas si él me quiere decir, pero bueno, entiendo que sí. Le puse a título Finanzas sin miedo porque creo que más allá de toda la parte teórica hay mucho en las emociones, cuando uno no tiene la experiencia o cuando alguien no recibió enseñanzas, muchas veces se genera como esas trabas mentales o miedos para empezar y la idea es esa, más allá de aprender la teórico es animarse a dar los primeros pasos. Y bueno, aprender a administrar tu plata de la mejor manera, porque no es una cuestión de cuánta plata uno tiene. Hay muchas excusas que a veces escucho como, bueno, no, yo no puedo o mi nivel de ingresos no me permite generar un gran ahorro. Y no se trata de montos o de números, sino justamente de aplicar esto, digamos, en la vida de cada uno de nosotros. Así que bien ahí, esperen que... Ahí está. Lo primero que quiero arrancar charlando es justamente cómo empezar a ahorrar y este es el paso número uno, que es ordenarse. Justamente, por más de que uno tenga excedentes y aún sin ordenarse uno pueda ahorrar o invertir, es importante tener un buen control y sacarse como una foto a la realidad de lo que uno está haciendo, ¿no? Y creo que eso es un buen hábito que se trata de anotar los gastos. No sé si alguien de acá lo hace, que lo ponga por el chat, que me sirve para ir conociéndolos y entender cómo lo hacen, pero me parece que es algo súper importante el conocer cuáles son mis gastos fijos, que son aquellos gastos que se repiten todos los meses, como podría ser un alquiler, una obra social, servicios que pago como gas, luz, internet, educación, seguros, o sea, esos gastos que gane plata yo o no, eventualmente los voy a tener que pagar. Gastos variables, que son aquellos gastos que justamente van cambiando mes a mes, uno no se compra ropa o sale a comer afuera o se va de vacaciones todos los meses, con lo cual esta es la parte capaz más difícil de controlar. Y por último, los gastos hormiga, que son aquellos gastos chiquititos, el claro ejemplo siempre es el café, o voy al kiosco y me compro algún chocolatito, o el estacionamiento, o me pido algún auto de aplicación para llegar a mi trabajo y capaz que es poco dinero en el día a día, pero a fin de mes suma un montón, ¿no? Y siempre digamos, doy el consejo de anotar los gastos porque ayuda, como les decía, a sacarse una foto de su realidad y más allá de que uno capaz no tenga la necesidad o que cubra bien los gastos durante el mes, ayuda a ser consciente de en qué se está yendo la plata y que no pase que estamos a mitad de mes y uno dice, ¿qué pasó? No tengo más dinero y justamente poder administrarlo de mejor manera. Si a uno le da capaz un poco de fiaca o no logra el hábito, 3 meses es como el compromiso mínimo que recomiendo. Podrían arrancar, por ejemplo, ahora marzo o en abril y hacerlo durante 3 meses porque eso ya permite entender un poco cómo uno se está manejando, digamos. Créanme que es un buen ejercicio y que cuando lo hagan van a sacar conclusiones de mejora sin lugar a duda.
Hay uno en el chat ponía que lo hace en un Excel, esto está bueno. Yo acá les traje para mostrarles un presupuesto. Este está actualizado en mi Instagram, con lo cual si alguien quiere lo puede descargar de manera gratuita o se los puedo pasar a también el equipo para que se los reenvíe, que es un Excel ya armado, en donde uno puede ir poniendo ingresos fijos, variables, y está como segmentado ya directamente en gastos fijos y variables, y en la segunda hoja se hace como un cuadrito donde compara capacidad de ahorro con gastos, digamos, y eso suma el ingreso total. Excel es una forma, también yo uso mucho esta aplicación que se llama Gestor de Gastos, que capaz les sirve, en donde básicamente vos vas poniendo la categoría, o sea, estas que están acá fueron como que las fui armando yo en función a cosas que suelo gastar. Entonces ustedes pueden agregar cualquier tipo de emoticón y color y ponerle el nombre. Y acá te va mostrando exactamente cuánto uno gasta en cosas y en qué, digamos. Entonces eso está bueno porque a medida que va avanzando el mes o el año, vos podés ir viendo cuánto llevas gastado en la semana, en el mes o en el periodo que ustedes deseen. Así que como hábito creo que está bueno. Y sí les iba a decir que no importa cuál elijan, importa que lo hagan, ¿no? Hay gente que capaz no tiene no es muy amigado con la tecnología y lo hace en una nota, en un cuaderno, en una nota del celular. Hay gente que arma grupos de WhatsApp consigo mismo y pone gastos y a fin de mes los suma, pero lo importante más allá de solamente anotar los gastos es tener un tiempito de reflexión a fin de mes, o sea, ver y decir, ok, estoy ok con esto, no, anotar los gastos no es para dejar de gastar, sino justamente para fin de mes decir, estoy bien con esto o no, y que no sea simplemente sorprendernos de nosotros mismos de cómo administramos. Así que, de nuevo, eso es una forma. También hay gente que le ha escrito al chat GPT los gastos que va teniendo y le pide que se los sume por categorías y le da recomendaciones. Hay muchas ideas, pero lo importante es cada uno optar una y mantenerla, ¿no? Y un mini consejo adicional que está bueno es anotar el gasto apenas uno lo hace. Me ha pasado con mucha gente que quería anotar los gastos y capaz decía, bueno, los viernes me siento un rato a pasarlos y es como que capaz que te acordás de los gastos más grandes, pero aquellos gastos que fueron más chicos se pasan por alto y al fin y al cabo son los más importantes. Así que eso a nivel control. Se los súper recomiendo tomarlo como objetivo y créanme que de nuevo van a sacar buenos resultados de ser consciente de todo, no solamente de los gastos fijos que uno más o menos puede decir cuánto gasta, sino de cuánto se fue en agua. Así que eso creo que como ejercicio está muy, muy bueno. Sí, después me parece importante una vez que uno tiene como la radiografía de cómo uno funciona a nivel gastos, es empezar a crear el hábito del ahorro, ¿no? Que algo muy común, capaz es ahorrar cuando hay un objetivo, como bueno, me quiero ir de viaje y ahora empiezo a ahorrar para esto, o quiero cambiar el auto, ahora empiezo a ahorrar para esto, pero lo mejor que podemos hacer, y es simplemente una cuestión de educación financiera o de aprendizaje, es dentro del presupuesto que uno tiene, determinar un presupuesto que vaya a ahorro, o sea, a no gasto actual, sino a gasto o disfrute futuro. Entonces, siempre digo, no importa cuánto pueda llegar a ser, hay libros de planificación financiera que recomiendan un 10, un 20%, hay teorías, pero mi teoría a la que he llegado es lo que puedas, pero todos los meses, o sea, no pierdas el hábito, y esto lo digo porque en mi caso me lo enseñaron así, y desde que tengo un trabajo súper básico a los 17, que separo una partecita, y eso llegó a que aún siendo joven pueda lograr tener ahorros y no tener que estar empezando a pensar en esto cuando uno tiene o cuando es más grande, digamos. Así que como consejo está bueno presupuestar una capacidad de ahorro mensual y que después cuando se presenten esas oportunidades de viajar, cambiar el auto, una casa o lo que sea, uno no tenga que estar recién empezando a ahorrar para eso, sino que ya tenga un respaldo. Y acá hay una serie de consejos que creo que están buenos para poder ahorrar. Es en primer lugar hacerlo apenas uno cobra. El mejor hábito es cobro, separo lo que quiero ahorrar y con el resto vivo. Una gran mentira es como, bueno, ahorro lo que me sobra. La realidad es que la plata no sobra, es mucho más alentador o divertido gastarla en cosas en el mes que ahorrar, con lo cual está bueno cuando uno ya registró sus gastos, definió un presupuesto de ahorro que puede mantener, es sacárselo de encima apenas lo cobras y que sea como plata que no cobraste, digamos. El día de mañana te vas a agradecer, pero va a ser mucho más lo que vas a poder ahorrar si lo separas apenas cobras que si lo haces con lo que te sobra a fin de mes. El segundo punto es algo que se llama la teoría de la billetera. Esto se explicaba primero con la billetera física, ahora obviamente aplica lo mismo con home banking, que es básicamente si uno sale a la calle con efectivo, es muy probable que vuelvas a tu casa sin ese efectivo porque te lo gastaste en el kiosco, en el estacionamiento, en gastitos chiquititos. Si vos saliste sin plata, volviste sin haber gastado nada. Entonces, ¿de qué se trata esto? De no dejarte demasiado dinero disponible, porque los gastos, cuando uno tiene mucha plata, salen más naturalmente. De hecho, por eso es que la gente a principio de mes gasta un montón, sale a comer afuera o hace un montón de cosas,
y a fin de mes es como, viste, el alerta y eso no debería suceder porque somos una misma persona que solamente pasaron 2 o 3 semanas en el medio, con lo cual está bueno separar el dinero semanalmente o decir, bueno, yo me dejo en el banco únicamente lo que voy a gastar en los próximos días y el resto ya poder invertirlo, ¿sí? Y en tercer lugar, que esto a veces parece pavo y dudo si ponerlo o no, pero muchas veces me encuentro del otro lado haciéndome estas preguntas, con lo cual creo que está bueno, que es comprar inteligentemente, ¿no? Y ahora les voy a mostrar una serie de preguntas que está bueno sacarle foto para que cuando se vean tentados a comprar algo, pasen ese filtro y que después no se terminan arrepintiendo de compras que uno hace capaz por impulso. Y desde ya que este consejo me lo dieron hace un tiempo y realmente ahorré mucho por hacer esto, que es el truco de esperar 24 horas para hacer cualquier compra, ¿no? Hoy hay mucho de consumo inmediato, que me aparecen en las redes sociales que lo compro, mañana me llega y es como que todo es muy, muy ya, 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 y capaz que por ver una publicidad se genera una necesidad que hasta ayer no estaba. Y el hecho de esperar 24 o hasta 48 horas ayuda a que esos impulsos bajen y que uno reflexiona y diga, bueno, no lo necesito tanto, la realidad es que ya tengo otra igual o parecida y no era una necesidad, sino era un gusto que no tiene mucho sentido. Entonces, eso de esperar 24 horas creo que es algo que está bueno y ni hablar de hacerse estas preguntas, ¿no? Antes de comprar cualquier cosa, me acuerdo de estas 6 preguntas, me las hago y eso me va a ayudar también a evitar gastar. ¿Vieron esas compras que a veces uno dice, ¿para qué lo hice? No era necesario o no lo pensé lo suficiente y bueno, el pensarlo muchas veces ayuda también poder ahorrar. Sí, hasta acá, bueno, me parece que está bueno el concepto del ahorro, esto que les decía de definir cuánto uno va a ahorrar. Ahora vemos, digamos, cómo dividirlo según objetivos y cómo invertirlo, que es la parte también más desafiante y que capaz la mayoría está interesado también en empezar, pero no quería antes dejar de mencionar el cómo usar las tarjetas de crédito, ¿no? Sobre todo acá en Argentina. O sea, esto a nivel general igual, el concepto de una tarjeta de crédito, de por qué serviría es para diferir el pago. Yo compro algo a principio de mes y lo pago hasta el final. Lo positivo sería que valga menos o por inflación o porque mi plata está invertida, ¿no? Pero lo que termina muchas veces pasando es que uno ni siquiera invierte esa plata que cobró a principio de mes, con lo cual no le sacas diferencia o bien que ni siquiera tenés control de en qué estás gastando las tarjetas, entonces cuando llega el resumen es una sorpresa y eso empieza a colapsar tus finanzas. Em, y sí que tomamos conciencia de que cuando uno no tiene para pagar la tarjeta, pagar el mínimo es muy punitorio. Hay algo que se llama, vieron el resumen de la tarjeta que tenés como muchas páginas con muchos, digamos, aclaraciones. Hay algo que se llama CFTEA, que es el costo financiero total efectivo anual, que es lo que te terminan cobrando después de impuestos y todo. Y muchas veces supera, por lo menos en Argentina les puedo decir el dato, después lo pueden buscar si están en otro país en su tarjeta, pero para ponerles un ejemplo de por qué los bancos ganan y no nosotros, el costo financiero total efectivo anual en Argentina es más del 150% cuando la inflación es del 35% más o menos, con lo cual te están cobrando varias veces más que la inflación y por eso es realmente grave no poder llegar a pagar las tarjetas por completo. Así que si uno las usa bien, obviamente está bien el hecho de usarlas y apenas uno cobra separar el dinero que vas a gastar e invertirlo, pero si no vas a estar invirtiendo el dinero y no vas a estar teniendo control de en qué gastar las tarjetas, me parece que no, todavía no es una buena alternativa, porque es una opción bastante peligrosa. Y que aún gente que gana bien tiene problemas muy graves y termina como una bola de nieve en deudas. Y bueno, y si ya están en esa situación de endeudamiento o complicados, de nuevo, no es que tampoco uno le dé una millonada, pero de no poder pagar las tarjetas, realmente les recomiendo tomar como conciencia de que esto puede llegar a ser un peligro y empezar a solucionar este tema previo a hacer otro tipo de gastos. Entonces, capaz que son un par de meses de reducir gastos en otras cosas para priorizar, cerrar esta etapa y arrancar desde cero a poder planificar. Pero no me quería dejar de detener porque siempre que asesoro gente, cuando hablamos de las tarjetas es como que, uy, sí, bueno, tengo que intentar reducirla y es como que me suelo encontrar con el mismo comentario. Y creo que está bueno el revisar el resumen de la tarjeta de crédito, ni hablar. Voy tirando algunos también consejos generales, pero también a nivel Argentina, porque me dijeron que había varios, esto de pagar los dólares contra dólares, si vos tenés consumos en dólares y lo pagas en pesos, te lo debitan al dólar tarjeta, que están más de 1.800 cuando el dólar oficial o MEP está a 1.400 1.500 con lo cual es mucho más barato comprar dólares y pagar la tarjeta en dólares que permitir que se te debiten los dólares con pesos. Así que eso como nota al pie para aquellos que son argentinos. Fuera de eso, sí me gustaría mostrarles como dos objetivos de ahorro que
suelen suceder en la mayoría de las personas. Por un lado está lo que se llama el ahorro serrucho, esperen que voy a pasar acá de diapositiva, que como ven en la imagen es básicamente ahorro y lo gasto, ahorro y lo gasto, ahorro y lo gasto. Por eso se llama serrucho. Algunos ejemplos podrían ser ahorro y cambio el celular, ahorro y hago un viaje, ahorro y cambio el auto, ahorro y me mudo, remodelo la casa, me compro un terreno, construyo, ahorro, festejo los 15 de mi hija, me caso. O sea, ejemplos hay infinitos, cada uno sabrá los que hizo y los que tiene ganas de hacer. Y no, no está mal este tipo de objetivo, porque la realidad es que para algo trabajamos y es para disfrutar la vida, y los recuerdos que uno va a tener son en vida, así que está perfecto. Pero no es lo más prudente cuando uno únicamente se enfoca en esto, porque en el medio pueden haber un montón de eventos previstos o no previstos que difieran de la realidad, ¿no? Y creo que ahí está bueno también pensar en qué pasa si uno hace el ahorro serrucho toda la vida y va creciendo en edad, qué pasa cuando las oportunidades laborales disminuyan por edad, ¿no? O sea, acá en Argentina el promedio de jubilación es 60 años la mujer, 65 años el hombre, capaz que se extiende de acá a futuro. Pero digo, uno tiene, digamos, más certeza laboral en la medida en la que la edad esté en ese parámetro. Si uno nunca ahorró para otra etapa de la vida, eventualmente cuando uno crezca es imposible mantener este nivel de vida, o haciendo las cosas que uno venía haciendo si uno no planificó esa etapa. Por eso es que el segundo objetivo debería incluir en justamente lo que se llama la independencia financiera. ¿Qué significa la independencia financiera? Generar un capital que lo que te da de interés por mes te permita mantener tu nivel de vida, o sea, que no dependas de tu trabajo al 100% para trabajar. Eso es necesario hacerlo para la etapa de la jubilación, y está buenísimo ir lográndolo antes. Si uno empieza a planificar desde joven, que esto a veces uno dice, no, acá a mí tengo 25, 30 años, ¿para qué voy a pensar en mi retiro? Y está bueno porque no solamente te permite con menos dinero lograr lo mismo, sino que también te permite unos años antes de la etapa del retiro, si uno quisiera de repente tener más libertad o buscar otros escenarios o emprender o lo que sea sobre lo que a alguno le gusta, no tenés la necesidad económica de depender de un trabajo de por vida, con lo cual creo que esto está muy, muy bueno de poder planificar. Y sí quería mostrarles, porque esto me parece que es sobre todo tendencias mundiales, no solo en Argentina. Fíjense cómo fue cayendo la tasa de natalidad en los últimos años, esto es cantidad de hijos que tenía una pareja, una mujer, y fíjense cómo las tendencias son realmente, digamos, hacia la baja. A mí es algo que me preocupa porque nosotros estamos haciendo aportes a la gente que actualmente está jubilada. El día de mañana nosotros vamos a depender de la gente que nazca. Y si no nace gente, la realidad es que no sé quién va a trabajar para pagarnos a nosotros, que encima vamos a vivir muchos años de jubilados porque la ciencia de la tecnología y todo va avanzando. Y antes la gente se moría a los 70, hoy capaz que se muere a los 100. Entonces son muchos años que uno va a tener que estar jubilado, y la realidad es que hoy la mayoría de las personas aún jubiladas tiene que o seguir trabajando por necesidad económica o depender de los hijos, que obviamente ninguna de las dos situaciones es muy cómoda. Y sí algunos datos de PAMI, por ejemplo, que es la prestadora, digamos, acá para gente mayor de salud y servicios, eh, en Argentina. Fíjense lo exponencial del crecimiento en los últimos 15 años, o sea, un 74%. Hay 5.000 personas con más de 100 años y hay padres e hijos jubilados al mismo momento. O sea, yo creo que estos son indicadores que nos muestran realmente de la gravedad de cómo es un sistema quebrado, donde hay mucha gente que está jubilada y que vive muchos años y muy poca gente que nace y aporta. Y eso es un problema a nivel mundial, y por eso es tan importante desde la etapa en la que tengan, no importa si hasta ahora no lo venían haciendo, pero no pierdan más el tiempo de poder empezar a planificar su retiro, ¿no? Y la planificación del retiro uno lo puede hacer o a través de inversiones en la bolsa, por ejemplo, o a través de lo que se llaman planes de retiro, a través de compañías privadas en donde uno define un monto de ahorro mensual y eso se debita automáticamente de sus tarjetas o de sus cuentas, con lo cual ayuda a la automatización básicamente del proceso, a olvidarte, a que haya un dinero que como si fuera un aporte extra a lo que uno hace dentro del trabajo, pero que sea de manera privada y que no dependa de dónde uno está trabajando. Porque aún estando en relación de dependencia, piensen que hoy la jubilación máxima en Argentina, por ejemplo, es de 1.800.000, con lo cual independientemente si uno cobra mucho más que eso y hayas hecho los aportes y todo, es difícil y no sé hacia futuro cuánto también va a empeorar eso. Así que independientemente de a qué se dediquen o qué edad tengan, es fundamental armarnos de un buen patrimonio, que mes a mes nos pague un interés que nos permita más o menos mantener nuestro nivel de vida. Si les hiciera un ejemplo con, no sé, vamos a poner $1.000 por mes, como para poner un ejemplo nada más, $1.000 al año son $12.000. Si uno quisiera tener un capital sin tanto riesgo que genere $12.000 por año, aproximadamente debería tener, mira,
12.000 dividido un 6% son $200.000 invertidos. Eso llévenlo al número que ustedes necesiten. Si vos decís, no, para mí yo el día que me jubile tengo que cobrar 2.000, bueno, 2.000 a nivel anual son 24.000, dividido un 6% anual, que en promedio es lo que puede rendir una renta fija, o digamos, por lo menos acá en Argentina, son $400.000. Entonces no es chiste, no es algo que se genere en 2 minutos. Y perdón si, no sé acá el público qué edad promedio tiene, perdón si son jóvenes, pero prefiero decírselos en esta etapa a que tengan que 10 años antes focalizar demasiado en este objetivo. Y si están en esa etapa de que solamente quedan 10 años, les recomiendo de nuevo, capaz, ajustar un poco el nivel de vida actual para que sea sostenible. Si no, es como vivir con un globo que lo pinchas en cualquier momento. Estás manteniendo un nivel de viajes, de vida y de todo, que en 10 años se acaba y se acaba. Entonces, creo que está bueno tomar conciencia para equilibrar el hoy y el mañana, y poder lograr cierta estabilidad. Y fuera de los eventos previstos de largo plazo, también está bueno armarnos de ahorros, digamos, más allá del ahorro serrucho, porque en el medio pueden pasar eventos no previstos. No, no sé si se acuerdan de la película de Up, en donde están ahorrando para el viaje y tienen que romper el chanchito porque se rompe cosas en la casa, se rompe cosas en el auto, uno pierde su trabajo. O sea, son miles de cosas que pueden pasar que uno no planifica, pero el estar armado financieramente hace que no tengas que pasarla mal. Y en este caso hay como dos temáticas importantes a charlar. Una es crear un fondo de emergencia que cubra de 3 a 6 meses del nivel de gastos, por lo menos fijos, esos gastos que no podés negociar. O sea, si uno está sin trabajo, podés no ir a la peluquería, no salir a comer afuera o dejar alguna actividad extracurricular, pero no podés dejar de pagar el alquiler, los servicios, la salud. Es como que hay ciertas cosas fijas y eso vos deberías tener de 3 a 6 meses cubiertas, y plata que no uses para vacaciones, es plata separada únicamente para contingencias. Un claro ejemplo de un evento no previsto fue la pandemia. Mucha gente en enero del 2020 viajó, gastó su plata, y después si en marzo uno pierde el trabajo, no puede estar llamando a la aerolínea tipo devolveme la plata porque no puedo pagar el colegio de mis hijos. Y capaz uno termina vendiendo el auto o pidiendo un préstamo o haciendo un montón de cosas que no están buenas, únicamente por no tener un fondo de contingencias. Y en segundo lugar, acá puse educación de los hijos, porque en caso de que uno tenga a alguien que depende económicamente de uno, ya sea hijos o padres a quien uno apoye, es importante tener una protección mayor, no únicamente a través de ahorros, sino a través de seguros, o sea, derivar ese riesgo a una compañía. El mismo ejemplo que les decía, el día que yo deje de trabajar tengo que juntar $200.000, esa es la misma protección que yo debería tener en caso de que hoy me pase algo. Porque si me pasa algo, es como si yo no pudiera generar más ingresos, ya sea a nivel accidente, enfermedad, invalidez o fallecimiento. Digamos, si yo tengo hijos, debería dejar un capital líquido, que no me tarde tiempo en ahorrarlo, porque si digo, bueno, yo voy a armar un fondo por las dudas, capaz que estoy 20 años juntando ese dinero. Entonces, por eso siempre es recomendable derivar ese riesgo y contratar seguros adicionales para que en caso de que suceda algo esté garantizada por lo menos la educación de sus hijos si tienen. Así que ese es otro nivel de conciencia, pero siempre que hablo con alguien que tiene hijos, suelo recomendar arrancar con la parte de eventos más graves, porque si suceden no nos da tiempo a armar otra cosa. Con lo cual, nada, me gusta ir como pintando un poco las diferentes áreas, como para que cada uno se sienta identificado con el área o el momento de vida en el que estén y pueda empezar a planificar para eso. Sí, una vez teniendo en cuenta como todo lo que es gastos y todo lo que es ahorro y demás, lo más importante es invertirlo, que esto, como les decía al principio, capaz que es lo más desafiante, que es justamente el saber cómo multiplicar el dinero y cómo hacerlo de manera segura. Y perdón, un segundo que al final van a estar las preguntas, pero justo me apareció la pregunta de Mariana, y como para no irnos de tema, creo que está muy buena, que dice, ¿cómo se ve en porcentaje estos distintos fondos de ahorro? Fondo de emergencia, ahorro serrucho, ahorro para la jubilación. Yo empezaría de atrás para adelante. Lo que se suele recomendar, también depende de la edad, no es lo mismo si tenés 20 que si tenés 40, pero lo que se suele recomendar destinar para el ahorro, para la jubilación, es aproximadamente el 10% de lo que uno gana. De nuevo, esos son recomendaciones, después uno puede llevarlo a su realidad y decir, no, me es imposible, bueno, arrancar con menos, no pasa nada, pero está bueno destinar a largo plazo algo que te sea sostenible en el tiempo, o sea, que más allá de hacer eso puedas viajar y ahorrar y demás, pero que al fin y al cabo te cueste, o sea, que sea algo significativo y que te acuerdes todos los meses. Ese es el punto medio, empezando a definir de atrás para adelante. O sea, por el retiro tenés que definir algo mensual que vos puedas separar todos los meses, independientemente de que te vayas de viaje o lo que sea, o sea, algo fijo, pero que te cueste, que no sea envuelto, porque si no el día de mañana difícilmente uno lo pueda definir.
El fondo de emergencia no es que tiene que ser de por vida algo que uno tiene que armar, porque son un par de meses hasta que lo podés armar y una vez que está armado, ya está, no tenés que seguir ahorrando para eso, simplemente cuando lo usás, reponerlo. Y el ahorro serrucho depende mucho de qué objetivos hayas. Me ha pasado con gente que capaz tenía 40, 50 y ya tenía auto, ya tenía casa y los viajes capaz que los pagaba con su ingreso, con un ahorro de un par de meses. Y en tal caso, como no tenía tantos objetivos de corto, poníamos todo a largo plazo. Me ha pasado con gente capaz más joven o que nunca tuvo ahorros o lo que sea, que de repente eran objetivos, bueno, mudarme, cambiar el auto, casarme, remodelar la casa, como que era muchísimo. Entonces, en esos casos suelo recomendar poner más prioridad en el corto y menos en el largo. Y también algo que recomiendo muchísimo es, más allá de que tus objetivos falte tiempo, es ponerle un monto, porque es muy distinto decir me quiero ir a un viaje que decir necesito tanta cantidad de dólares para el viaje que me voy a hacer en tal mes y presupuestarlo muy general. O lo mismo con una casa. Bueno, está bien, sé que es un reproyecto y que capaz estoy 20 años ahorrando, pero o no sé cuánto en otros países, pero por lo menos acá en Argentina es complicado. Es decir, bueno, quiero un departamento, una casa, de cuántos ambientes, en qué zona, cuánto sale un terreno, cuánto sale un crédito hipotecario, cuánto sale, o sea, analizar las diferentes opciones más allá de que hoy no esté en condiciones, porque cuando uno empieza a poner números, empezás a bajarlo a tu realidad y capaz que decís, che, en vez de ahorrar esto que estoy ahorrando, puedo ahorrar, quiero ahorrar un poquitito más y el ser consciente y motivarte con los objetivos hace que uno también deje de gastar en otras cosas por prioridad simplemente. Con lo cual, nada, aprovecho tu pregunta, Mariana. Después sigan preguntando porque a fin, es más, quiero presentar toda esta parte como bien dinámico, pero al fin y al cabo como resumido, para después trabajar juntos en todo el tiempo que nos quede y que cada uno pueda llevar a su realidad las preguntas que tengan. Pero sí, esperen que voy a cerrar acá el chat. Ahí va. Me gustaría trabajar juntos sobre cómo saber dónde o cómo invertir esa plata que uno tiene. Lo primero que les voy a recomendar es algo que se llama el triángulo de las inversiones, que básicamente es un triángulo con tres palabras muy importantes que definen un poco hacia dónde uno va a tener que ir para invertir el dinero. Estas dos son tres palabras. Rentabilidad básicamente es cuánto me va a generar. Si yo pongo $100, ¿cuánto hay a fin de año? Hay 110, hay 101, hay 130. O sea, cuánto me rinde, cuánto me paga. La seguridad es cuál es el respaldo de ese lugar en donde yo estoy poniendo la plata, qué seguridad tiene básicamente. Y la liquidez es con qué facilidad yo puedo disponer ese dinero. Yo quiero que les quede grabado. No hay inversión que sea perfecta en los tres puntos. Si alguien les dice, mira, esto te paga un montón de rentabilidad, es súper seguro y en un mes lo puedes sacar, es una estafa, es mentira, te van a robar. Entonces, mejor ser conscientes de eso para no pasar por ninguna situación delicada o complicada. Y lo que yo suelo recomendar es enlistar del 1 al 3 cuál es tu prioridad. Porque muchas veces lo pregunto y hay gente que me dice, no, mira, lo que más me importa a mí es la seguridad y que mi dinero no pierda valor y lo tiene en su casa, que al fin y al cabo su casa es representación de liquidez. O por el contrario, me dice, no, a mí me gusta tener la plata por las dudas y la tiene puesta en un departamento que no es líquido, porque si uno necesita plata no puede salir a vender el baño del departamento, es como que, y si lo querés vender, capaz que no hay alguien que te lo quiera comprar tan rápido. Entonces es importante, si uno tiene un ahorro que va a invertir, definir en orden de prioridad del 1 al 3 cuál es tu prioridad. De nuevo, no por elegir una estás descartando la otra, pero sí estás poniendo en orden y eso ayuda muchas veces a saber qué opción tomar. Si tu prioridad es la seguridad, capaz que es mejor abrir una cuenta de inversión internacional que local, como para diversificar y como para tener más respaldo y seguridad internacional, sobre todo los que estamos acá. Em, y en función a eso, digamos, terminar de definir. Lo mismo con el ahorro mensual, decir, bueno, mira, con esto mi objetivo, o con esta parte mi ahorro es tener liquidez, el fondo de emergencia tiene que estar líquido, el retiro no tiene que estar líquido. Entonces, en función a eso uno va, digamos, diversificando. Y en segundo lugar, conocer cuál es mi personalidad al momento de invertir. Más allá de que yo nunca haya invertido, hay tres perfiles que simplemente con leer las características uno debería poder posicionarse en uno de ellos. Si se los explico como con más ejemplos, una persona conservadora es aquella que pone $100 y si hay 99 se asusta, lo saca, no lo tolera, la pasa mal y nunca más invierte. Aquella persona arriesgada es una que invierte a largo plazo y que al poner el dinero está tranquilo y si hay movimiento aprovecha y si bajó compra más. En momentos de dificultad dice voy a aprovechar que está barato para apuntar a largo plazo y un moderado está ahí en el medio. Entonces rápidamente uno debería como ponerse en alguna. Muchas veces si uno no tiene conocimiento de inversiones termina siendo conservador, no por la personalidad en sí, sino porque al no saber todo me da miedo. Y eso es algo que se puede ir mejorando. De hecho, yo siempre cuento, cuando yo arranqué a invertir a mis 17, este año cumplo 27, así que van a ser 10 años, empecé a invertir en un fondo de riesgo medio
cuyos 3 meses primeros en los que yo entré fueron negativos. O sea, literalmente empezó a bajar, a bajar, a bajar, y yo dije, ¿para qué hice esto? Y lo saqué y perdí plata. Esa fue mi primera experiencia fallida y hoy en día lo puedo tolerar, es como que cuando baja, es más, compro más y todo, y eso no era algo que yo me hubiese animado a hacer al principio. Así que eso es sumamente importante. Em, la tranquilidad financiera le da esa apariencia de adolescente. Parezco de 19, bueno, gracias. Estoy por cumplir 27, así que soy chica, pero no tanto. Em, bien, después de esto de definir el perfil del inversor, lo que uno debería abrir es una cuenta comitente en la bolsa. Esto básicamente lo que te permite es invertir en mercado de capitales. Acá cada país tendrá como sus principales, lo importante es que esté regulada, por ejemplo en Argentina, por lo que se llama la Comisión Nacional de Valores, que es el ente que regula todas estas sociedades de bolsa. ¿Para qué? Para que no puedan desaparecer con tu plata. Con lo cual, no sé si hay muchos países acá, capaz que voy a poner ejemplos locales, pero es simplemente como googlear o preguntarle al chat GPT como cuáles son las licencias que estén reguladas dentro del país para operar en bolsa y ahí te van a salir las principales. Rechequea, lo más importante es que esté regulado para que no sea una plataforma que no tenga respaldo, digamos. Pero en Argentina, digamos, estas son algunas de las principales. Balance, Invio, invertir online, invertir en bolsa también, Bull Market, Cocos Capital, de nuevo, cualquiera de estas está ok. Una vez que uno se abre la cuenta, puedes transferir desde tu banco la cantidad que quieras todos los meses. Si un mes no querés mandar, no mandas nada. Y el día de mañana puedes retirarlo también cuando quieras. O sea, son herramientas que te permiten tener como liquidez. Em, y dentro de las alternativas, lo que les voy a mostrar son como dos grandes mundos a nivel de inversiones, sobre todo para arrancar. Pero a mí me gusta que estos conceptos queden en mente y que uno intente empezar a aplicarlo, aunque sea con poco dinero. O sea, realmente los mínimos para empezar a invertir en bolsa son 500 pesos, 1000 pesos. O sea, a nivel internacional lo mismo, $20. O sea, no es necesario como tener mucho. Y eso yo digo, es mejor arrancar con poco e ir perdiendo los miedos a estar 10 meses mirando videos a ver si algún día me animo y no terminar haciendo nada nunca. Entonces, la mejor forma de aprender es haciendo. Dentro de estos dos grandes mundos está por un lado lo que se llama la renta fija, por otro lado lo que se llama la renta variable. Y acá sí necesito un poco más de atención porque voy a empezar con algunos métodos, algunos, digamos, títulos o nombres que algunos capaz no conocen y es importante estar más atentos. Dentro de lo que es renta fija, básicamente son bonos. O sea, yo le presto plata a alguien y ese alguien me paga un interés porque si no yo no se la prestaría, excepto que sea mi mejor amigo o familiar, no le presto plata a nadie. En este caso, como le estoy prestando a alguien, lo hago por algo a cambio que es un interés, ¿sí? En sí uno le puede prestar plata al Estado, que son bonos soberanos o subsoberanos o treasury bills, que se llaman también en Estados Unidos, por ejemplo, o bonos corporativos, que son lo que se llaman obligaciones negociables, que es prestarle plata a empresas. En el caso del exterior pueden ser cualquiera de las que conocen. A nivel argentino, por ejemplo, esta cuenta que les estoy mostrando acá tiene una obligación negociable de Mastellone, YPF, IRSA, Telecom, Pan American Energy, YPF, entonces son diferentes bonos. ¿Qué significa un bono? Yo le presto plata a alguien a una fecha determinada, o sea, el bono tiene una fecha de vencimiento, por ejemplo, que vence, no sé, en septiembre de 2029. Entonces yo ya sé que le estoy prestando una plata a una empresa o a un estado que me la debe devolver en cierta fecha determinada y yo sé de antemano cuánto me va a pagar, cuándo me lo va a pagar. em, y eso se puede proyectar. De hecho, esto que ven acá es un flujo de fondos que yo ya sé que el 30 de marzo voy a cobrar $13 de Mastellona. El 30 de marzo, 137 de YPF y $158 de IRSA. En abril, $9 de Telecom, $42 para American Energy. Y así todos los meses van habiendo como cobros. Algunos son semestrales, otros anuales, otros mensuales o bimestrales y demás. Pero uno puede ya de antemano saber como con anterioridad cuándo va a pagar y cuánto. Con lo cual, para perfiles más conservadores que no quieren estar como especulando de si este año gano, si pierdo o lo que sea, la renta fija es como algo mucho más seguro y que está bueno. ¿Dónde está el riesgo? Es a quién le presto la plata. Se los explico como si fuera con personas. Y yo por un lado tengo a Juan, que es una persona súper ordenada, tiene sus ahorros, tiene fondo de emergencia, tiene un seguro de retiro, tiene todo planificado, nunca le debió plata a nadie, está todo súper, súper bien, su historial crediticio es buenísimo. Y por otro lado tengo a María, que no llega a fin de mes, le debe a todo el mundo, digo, ¿a quién voy a preferir prestarle dinero? Digamos, a quien tenga la más posibilidad de devolverme, que es Juan. Y si le presto a María, lo que hago es cobrarle un interés mucho más alto, porque no te voy a prestar lo mismo que le presto a Juan, porque si no se lo presto a Juan. Em,
Entonces, con esto pasa lo mismo. Yo lo que tengo que ver es la calificación crediticia que se llama del emisor, o sea, de quien emite el bono, que es básicamente estas empresas, o el Estado. Si yo no sé leer los estados contables, los flujos de fondos y demás de la empresa, que sería lo más lógico que uno no sepa hacer eso, puedo ver la calificación de riesgo que le pone una calificadora de riesgo. Es como si vos me dijeras, Cami, yo no entiendo nada, decime más o menos cuál es buena, pero con las calificadoras de riesgo que se dedican a ponerle puntuaciones a las empresas. Entonces, muchas veces se definen con letras. Los bonos AAA son más seguros que los AA, que los A o que los B o que los C. Entonces, si ustedes quieren empezar con algo certero, que te dé la tranquilidad que esa empresa te va a devolver la plata y que te lo va a pagar en término y demás, es mejor ir, aunque te pague menos, a las que tengan buena calidad crediticia. En caso de que sea una media mala que te haya ofrecido una mejor tasa, podés o bien que te vaya bien y cobrar la tasa, o que llegue el vencimiento de ese bono y esa empresa diga no tengo la plata para hacerlo. Generalmente no es que te la roban, sino simplemente que se posterga el vencimiento y te ofrecen como recanjear el bono. Pero eso sería el mayor riesgo si no puede pagar la empresa. Pero si vas a empresas de alta calidad crediticia, ni hablar de empresas del exterior. O sea, esto muchas veces pasa en Argentina. A nivel internacional, generalmente la renta fija es como la herramienta libre de riesgo, se le llama, porque uno sabe exactamente cuánto te va a pagar. Dentro de lo que es bonos, vos tenés emisión primaria y mercado secundario. Emisión primaria es cuando el emisor está sacando ese bono, que muchas veces no te dicen la tasa, te dicen una expectativa o lo que se llama color de tasa. Entonces uno cuando licita ese bono o cuando estás queriéndolo comprar, pones el mínimo de tasa que querés que rinda para que se opere. O sea, si a vos te dicen el color de tasa va a ser del 6,5% anual, vos pones en tramo competitivo, pones, yo quiero que si rinde menos de 6 no se invierta, por ejemplo. Entonces eso para que sepan por qué a veces en los bonos, cuando se está emitiendo el bono, no se sabe cuánto va a rendir. Una vez que ya salió, el bono paga esto, vos lo podés comprar en mercado secundario. ¿Qué significa mercado secundario? Y ya oferta y demanda con la misma gente en mercado de capitales, que compra o que vende. Y ahí no se tienen que fijar lo que se llama el cupón, sino la TIR. Esto voy de nuevo. El cupón es lo que pagaba el bono al momento de la emisión primaria. O sea, te pagaba el 6,5% anual. Ahora, dependiendo si ese bono vos lo estás comprando más barato o más caro, el rendimiento que te termina quedando puede llegar a ser peor o mejor. Y ese rendimiento mejor o peor se llama TIR o tasa interna de retorno. Todos esos términos se los digo para que cuando ustedes se abran la cuenta, en muchas de estas plataformas se les asigna un asesor, así que yo soy asesora, por ejemplo, en Balance, entonces si alguien se baja una cuenta, así como yo hay miles, te pueden asignar a cualquier persona que sabe, igual decís, bueno, ¿cuál es la TIR de este bono? No el cupón, sino la TIR. Eso es fundamental. Que no, les dije que había que prestar un poco más de atención porque es un poco más como de terminología o puntual, pero en la primera en la que lo hagan lo van a poder hacer espectacular. Em, Después se anotan obviamente todas las preguntas y vamos al final. Dentro de lo que es renta variable, como lo dice la palabra, es variable. Yo no puedo saber de antemano cuánto me va a pagar una acción. Cuando yo invierto en una acción, estoy como volviéndome dueño de esa empresa. Si a la empresa le va bien, gano. Si a la empresa le va mal, pierdo. Lo que sí tenemos que saber es que es mucho más volátil. O sea, casi todas las empresas tienen meses positivos y negativos. Es muy raro que a una empresa le vaya bien, siempre positivo para siempre. Entonces, aunque sea una empresa súper sólida y establecida, como ven acá el ejemplo de Coca-Cola, que tuvo momentos de baja, de alza, o sea, dejé este gráfico para ilustrar justo 3 y 3 meses. En este caso fue 2023, 2024, y depende mucho del contexto también. Si de repente, por ejemplo, con el COVID cayeron las acciones, después con la guerra de Rusia y Ucrania cayeron las acciones. Y es todo muy, muy, muy sensible. O sea, pongo el ejemplo, creo que fue en una entrevista de Cristiano Ronaldo que estaba por tomar una bebida de coca o de Pepsi y la corrió, tomó agua y las acciones cayeron. O el otro día, hace un par de meses, que Messi dijo que tomaba vino con Sprite y las acciones de Coca subieron. O sea, es un mercado muy sensible y cualquier cosa le afecta. Ahora que está todo este posible guerra y demás, hubo una caída, de repente Trump dice, no, ya está por terminar, suben las acciones. Entonces uno tiene que estar preparado para eso. Y es un mercado mucho más volátil para gente que tiene un perfil de riesgo más arriesgado o agresivo. Aunque seas súper conservador, yo igual te recomiendo que pongas poca plata en algo de acciones como para empezar a experimentar cómo te sentís, porque si vas a invertir a largo plazo vas a ganar mucho más plata con esto que con bonos. Los bonos te puede pagar 4 o 5% anual, las acciones capaz que te rinden un 8, un 9, un 10 en promedio, obviamente teniendo en cuenta años súper positivos y años súper negativos, pero a largo plazo te va a ir mejor con esto. Entonces está bueno experimentar ese riesgo con poco dinero para ver cómo te sentís e ir adquiriéndolo sin poner un montón de plata y que cuando te baje la sacás y perdés. Entonces eso a nivel renta variable. Dentro de lo que es renta variable, vos podés invertir en empresas como Google, Amazon,
Tesla, Nvidia, la que te guste, o invertir en lo que se llaman ETF. ¿Qué significa un ETF? Es un conjunto de activos, o sea, por ejemplo, lo explico con ejemplo porque es más fácil el ejemplo que la teoría. El S&P 500, que capaz lo conocen bastante, es un índice que invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces yo en vez de comprar una acción, compro un índice que tiene 500 acciones que son las mejores. Entonces yo no tengo que saber como cuál es la mejor ahora, cuál está creciendo o lo que sea, porque en ese índice entran las mejores. Y si hay una que le está yendo mal, se va. Entonces es una forma de estar diversificado, muy diversificado a nivel industria, no tan diversificado a nivel geográfico, porque es 100% Estados Unidos. Si hay una crisis de ese país, te afecta más. Pero sí es una alternativa. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Fíjense, esto es el rendimiento que tuvo anual, de 0 a 10%, de 10 a 20. Hubieron años que ganaron 50 o 60% en dólares, así como hubieron años que fueron negativos. Y estos son los años desde que se lanzó aproximadamente en el que se ubica más o menos en rendimientos. Teniendo en cuenta todo este super lío donde hubieron un montón de años que cayó más de un 10 o 20%, el promedio histórico del S&P 500 es entre un 11 y un 12% anual en dólares. Con lo cual, aquella persona que invirtió hace 50 años, más allá de que haya tenido muchísimos años positivos y negativos, ganó un montón. Entonces, estos ETFs sirven mucho para eso. Cuando uno no sabe en cuál invertir, bueno, voy con algo así, una estrategia, me olvido y no hace falta estar monitoreándola todo el tiempo porque el índice ya mismo va cambiando. Así como está este índice, yo les muestro algunos que se pueden invertir desde Argentina. Si están en el exterior, todavía es más amplia la posibilidad de inversión. Pero, por ejemplo, el Nasdaq invierte en las 100 empresas de tecnología más grandes. Este MSCI Emerging Market invierte en mercados emergentes, o sea, en países menos desarrollados que los principales, con lo cual también tiene mucho el año pasado creció muchísimo. Empresas del sector financiero, energético. El Dow Jones invierte en las 30 empresas de mayor capitalización. Este es un índice de las mayores empresas de Brasil, con lo cual a nivel geográfico está bueno estar diversificado. Un índice que sigue el precio del Bitcoin, un índice que sigue el precio del Ethereum, índice de empresas de China, del oro, de los semiconductores, que son los chips que se usan para todo lo que es IA, con lo cual hay muchas formas de estar como súper diversificadas sin necesidad de saber en qué empresa hacerlo. Obviamente después hay lo que se llama tiempos de mercado, que es como saber ingresar cuando está barato y saber vender cuando está caro, pero que eso no sea un factor limitante para empezar, porque si tu inversión es a largo plazo, aunque hayas comprado en un momento caro, a futuro eso va a ir bien. Y uno va a ir aprendiendo en el mismo hacer, pero muchas veces gana más el paciente que el que está comprando y vendiendo y sacando diferencia, porque hay días de mercado que son muy buenos y por haberse salido capaz que te perdés esos días también. Con lo cual, eso es a nivel genérico. Después, obviamente, dentro de cada plataforma también existen los fondos comunes de inversión, que el concepto de suscribir un fondo es delegar la administración. O sea, yo lo que determino es mi objetivo. Por ejemplo, no sé, si yo quisiera invertir en acciones, pero no sé en cuál, hay un fondo, por ejemplo, en Balance, que se llama Balance Acciones, que yo sé que estoy suscribiendo acciones, pero no sé cuáles. La administración la hace el gestor de fondo o el broker. Entonces, para que sepan, hay fondos de renta fija, hay fondos de renta variable, en pesos, en dólares. Entonces, si ustedes exploran un poco esa parte, aún sin saber, puedes hacer como, bueno, es como si existiera un fondo que se llama Cami conservador y Cami arriesgado, y ustedes dicen, bueno, que Cami compre lo que quiera, que sabe, que mira los mercados, yo estoy tranquila. Eso con gente que lo hace todo el día, todos los horarios, o sea, que lo va a hacer mejor que yo. Em, Así que eso también está bueno para que exploren los fondos comunes de inversión. Muchas veces en las mismas plataformas se puede filtrar por riesgo, con lo cual si de repente uno ya sabe que es conservador o que es arriesgado, puedes filtrar y ahí mismo se te van segmentando como las que están más alineadas a tu horizonte de inversión. Pero mi consejo siempre, digamos, antes de terminar, es que uno dé el primer paso, que justamente es abrirse una cuenta de inversión en la bolsa. Más allá de ver capacitaciones divertidas o que te llenen de preguntas o que ver videos y demás, me ha pasado con mucha gente que me dice, ay, te sigo hace un montón, y ay, qué bueno, ¿en qué invertiste? No, me da miedo, eso no es para mí. Digo, ¿para qué me seguís? Digo, lo importante es empezar a empezar a mejorar con la plata y no simplemente tomarlo como cuando uno ve videos de gente entrenando y dice, ah, ok, voy a hacer, y después no ir nunca al gimnasio. Em, entonces eso es espectacular. No importa que sea mucha plata o poca plata o lo que sea, sino decir, bueno, ¿cuál es mi tarea de hoy? Empezar a invertir con lo que tenga, aunque sea súper, súper, súper poquito, porque eso me va a ayudar a destrabar y el día de mañana realmente es muchísima la diferencia de haber invertido a no haber invertido. Así que bueno, si quieren podemos ir al espacio de preguntas, que las pueden dejar en el chat, creo que puede haber alguna ya. Em, Genial. Aquí te acompaño, Cami. Sí, fuiste respondiendo a algunos comentarios que nos llegaban. Realmente muy, muy buena la charla, muy interactiva. A veces cree uno que estos temas son un poco
más aburrido abordarlos para los que no sabemos, pero la verdad es que fuiste a una velocidad súper entretenida, así que muchas gracias. Nos queda por ahí alguna pregunta, a ver si alguien más se anima también. Bueno, Carla dice, ¿hay algún lugar en que recomiendan invertir? Me parece que hubo un slide en que lo mostraste. Sí, en lo que es brokers a nivel Argentina es eso, después en seguros de retiro existen algunas compañías, en Argentina una de las más fuertes es Zurich, por ejemplo, que tiene planes de retiro, pero después es algo bastante personal, lo importante es que esté regulada, ya sea por la Comisión Nacional de Valores, por la Superintendencia de Seguros de la Nación, es como que es importante ver más el respaldo y ver que sea como de las más grandes del país. Genial. Nos queda aquí otra. Bueno, ¿cuáles son los primeros errores financieros más común que ves en profesionales o jóvenes, digamos, que están Yo creo que empezando es a... no darle importancia al control de gastos. Hay mucha gente que gana bien, que cuando le pregunto esto dice, no, pero no necesito, si total me sobra y puedo ahorrar, y es como que capaz que la veo después de un par de meses y está justo endeudado con la tarjeta y es como, che, no te sobra un montón, y es como, sí, pero justo tuve que comprar, y es como, bueno, no des por sentado que por tener plata o porque te sobra, por la situación en la que estás, no tenés que tener una buena organización de cómo uno gasta, porque la clave está en eso. Entonces, para mí el error más grande es dar por sentado que no importa cómo uno administre la plata, es lo más importante. Bien, genial. A ver si alguien más... ¿Qué canales recomiendas para informarnos al momento de querer iniciar una inversión y tomar alguna decisión? Apto para personas que no Mira, están financieros. me pueden seguir. En primer lugar, a mí me gusta mucho armar, ahora les respondo formalmente la pregunta, pero a mí lo que me gusta mucho es intentar comunicar de una manera sencilla. De hecho, yo estoy casada con un psicólogo y antes de subir cada video se lo muestro y si hay una mínima palabra que no entiende, no lo subo porque es como, esto es el público general que me está escuchando, con lo cual en ese sentido... De nuevo, ahora les digo otras, porque no todo se va a centralizar en lo que yo subo, pero ahora estoy, por ejemplo, con una serie de 21 días ordenando tus finanzas en donde doy 21 días para hacerse preguntas, revisar gastos, estrategias y todo, con lo cual si eso les sirve lo pueden usar. Pero después hay un montón de, bueno, todos estos brokers en sus Instagram suelen subir como información o quizzes con preguntas. De hecho, por ejemplo, de la página principal de Balance, si ustedes ingresan, antes de hacer su usuario y contraseña, hay una sección que dice inversiones y está toda la explicación teórica de qué son los CDRs, qué son las acciones, qué son los bonos, las obligaciones negociables, es como si fuera un curso, pero gratis. Así que yo creo que ahí buscaría. Y si Genial. escuchan gente que crea contenido, fíjense que tenga matrícula. Porque hay mucha gente que habla por hablar y no puede hacerlo o no estudió nada. Así que eso a nivel general. Cami, tu perfil es @ahorrando con Cami, ¿cierto? Sí, 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 Bien, sí. para que te busquen ahí y te puedan seguir. Y ahí nos quedan las últimas, a ver, vamos a hacerle honor al tiempo, pero alcanzamos, me parece. ¿Tienes alguna regla para decidir si uno compra en cuotas? Si una compra en cuotas es conveniente o no. Sí, em, no lo mencioné porque no sé cuánta gente hay del exterior y sé que es una herramienta como que yo uso acá en Argentina y no quería como hacerlo muy segmentado, pero yo uso una página web que se llama Infleta, que vos podés poner, acá lo que pasa muchas veces es que uno dice, el otro día por ejemplo me compré una almohada y me decían, tenés 15% de descuento de contado, tipo transfiriendo, o 12 cuotas sin interés. Y realmente es como ni idea qué conviene y lo que hice fue poner como, por ejemplo, no sé, salía 100.000 pesos, puse 80.000 pesos de precio de contado, o 85 lo que salía, versus 100.000 con cuotas y te calcula según el índice de inflación cuál es la mejor herramienta. Entonces, si uso la tarjeta es porque financieramente conviene, no porque no tengo la plata para pagarlo ahora. Si no tengo la plata para comprarlo ahora, no la compro. Genial. Excepto que sea algo como muy grande, que claramente no tengo la plata ahora. Pero las cuotas son complicadas. A veces uno mira la tarjeta y tenés millones de cuotas que te matan, entonces a veces yo prefiero dejarlas ir e intentar encontrar estos descuentos como de contado para sacártelo encima. Y mismo uno no sabe si el día de mañana va a tener trabajo, si el día de mañana va a tener un hijo más y mi nivel de gasto no va a poder estar acorde. Entonces colapsarte con compromisos a 12 meses, excepto que tengas tu futuro comprado, viste, puede a veces ser complicado. Genial. Bueno, estamos en tiempo, no queremos quitarle más tiempo a nuestros asistentes, agradecerles la permanencia en la sesión, la charla estuvo muy interesante, me parece que estaban todos muy atentos enviando sus preguntas. Se va a compartir esta presentación en un modo como de guía práctica a quienes asistieron.
así que les vamos a estar enviando ese material. La sesión queda grabada también, como les comenté, para quienes quieran revivirlo. Cami, un millón de gracias por tus explicaciones tan claras, tan concretas, tan directas. Creo que fue una charla muy valiosa. Excelente exposición y tu actitud contagia, dice Alejandra ahí en los comentarios. Así que un gran abrazo, gracias a todas por sumarse y no dejen de seguirnos también en nuestras páginas de TISOF para estarles contando más novedades y las próximas acciones de nuestra comunidad Women Leading in Tech. Así que hasta pronto. Muchas Gracias. gracias.